life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. El mundo del teatro es considerado sinónimo de magia, fantasía, entretenimiento y curiosidades que convierten a cada obra o puesta en escena en algo único. Del mismo derivan diversas supersticiones e historias que nos remontan a cientos de años, algunas de ellas que conoceremos en siguientes videos, al igual que las maldiciones más famosas de la historia. Como ocurre en el caso de la denominada maldición de Macbeth, contiene ambos temas, nacida de la inspiración de uno de los escritores más célebres de la historia, jugueteando con tintes mágicos y sombríos. William Shakespeare escribió la obra Macbeth entre los años 1603 y 1606, misma que gira en torno al general escocés Macbeth. La obra encierra distintos temas como la ambición, el libre albedrío y la predestinación. Varios estudiosos de la vida y los escritos del autor inglés argumentan que las Crónicas de Inglaterra de Raphael Holinshed, publicadas el primer volumen en 1577 y el segundo en 1587, en ambos tomos se narran historias peculiares acerca de las Islas Británicas. Además de las experiencias del rey de Escocia, Jacobo I, sumado a otros textos, tuvieron cierta influencia en el desarrollo de la tragedia, escrita en prosa y verso. A finales del siglo XVI, Jacobo había desarrollado una obsesión con la brujería, seguido a la muerte de su madre, María, reina de Escocia, y la truculenta experiencia junto a su esposa, Ana de Dinamarca. El rey señalaba que mientras se desplazaba en alta mar junto a su esposa y la tripulación del navío, inició repentinamente una copiosa tormenta que amenazaba la vida del monarca, haciendo responsables del hecho a un grupo de brujas que, por medio de sus habilidades ocultas, enviaron el desastre hasta la ubicación del monarca. Habiendo sobrevivido al incidente, iniciaría una caza de brujas y magos en 1590, extendiéndose hasta finales de la tercera década del siglo XVIII. Jacobo exigió que pagase por lo sucedido y por esto dio pie para que se organizara la cacería de brujas de la ciudad costera de North Berwick, más la redacción del texto de monología que data de 1597, convirtiéndose así en el único monarca en escribir un texto de esta naturaleza. Los escritos del rey tratan sobre brujería, nigromancia, demonios, hombres lobo, vampiros y demás temas de carácter fantasioso, muy propios de esa época. Este punto es el que conecta la vida del rey con la obra Macbeth. La historia, publicada en papel 17 años después de su creación, a grandes rasgos inicia con la presentación de 3 brujas, algo quizás representativo a las moiras de la mitología griega o bien a las ninfas o hadas del texto de Holinshed. Las hermanas fatídicas organizaban un futuro encuentro con Lord Macbeth por medio de un hechizo. Concretado esto, las brujas inferirían a Macbeth una oscura y difusa profecía en donde el general y vasallo del rey Duncan, Macbeth, estaba destinado a portar la corona de Escocia. Al igual que su acompañante Banquo, aliado de Macbeth y general del ejército de Duncan, estaba destinado a engendrar un linaje de reyes, aunque él nunca alcanzase a descansar en el trono de la Escocia del siglo XI. La revelación expuesta a medias es interpretada por Macbeth, que, seguido de varios sucesos que parecían encajar con la revelación, respaldado y motivado por la postura ambiciosa de Lady Macbeth, su esposa, decide conspirar y dar muerte a su monarca mientras descansaba. A partir de la decisión de por mano propia concretar su destino, Macbeth se interna en una atrapante historia dividida en 5 actos, en la que, intranquilo por la revelación a Banquo, ser padre de reyes, que más allá de haberle dado muerte a su aliado, sin dudarlo regresa al punto de aquel encuentro con las 3 hermanas fatídicas, demandándole fuese revelado su futuro. Las brujas conjuran un hechizo invocando a Hécate a través de 3 espíritus que responden a las interrogantes de Macbeth. Cuidado con aquel que ha descubierto el cadáver del rey. No podrá ser vencido por ningún hombre nacido de una mujer. Y una confusa revelación más, dando paso al punto más alto del conflicto, finalizado el 4º acto. La obra Macbeth, de pasta a pasta, muestra una poderosa conexión entre lo material y lo oculto, la ambición y sed de poder, la traición, la tragedia y la magia. Con base a los distintos escenarios y las características de sus personajes, se teoriza que Shakespeare, antes del desarrollo mismo de la historia, se internó en temas de brujería, hechizos y magia, con el fin que la fantasía estuviese impregnada de rituales que se llevaban a cabo en la realidad. Uno de los hechizos a forma de ejemplo es el que surge en el 4º acto, que dicta:
Lancemos en ella piel de víbora, la lana del murciélago, amigo de las tinieblas, la lengua del perro, el dardo del escorpión, ojos de lagarto, muslos de rana y alas de lechuza. Previo a la mención de Hécate, deidad griega asociada con revelaciones, protectora de los caminos, de la necromancia y hechicería, siendo esto el 17º hechizo de la obra. Por todo esto se teoriza que la obra en sí estaba destinada a la sucesión de hechos negativos. A raíz de la caza constante de brujas en tiempos jacobinos y actos posteriores en contra de los hechiceros, se habla que un grupo de brujas maldijo la obra como forma de protesta ante la revelación de sus hechizos. Esta leyenda, que posee inicios confusos variando de una historia a otra, en algunas redacciones se plasma el rechazo por parte del rey Jacobo en la primera representación de la tragedia ocurrida el 7 de agosto de 1606. De esta primera puesta en escena, organizada como entretenimiento para la estadía del rey de Dinamarca y hermano de la reina, hablando de Cristian IV, surge el nombre de Hal Berrich, un personaje que varía en edad en los relatos, siendo desde un niño hasta un joven actor quien interpretaría el papel de Lady Macbeth, debido a ciertas normas del teatro isabelino donde no actuaban mujeres. Sin embargo, Hal, antes del inicio de la representación, supuestamente presentó dolencias agudas impidiéndole saltar al escenario. Por esto se narra que el mismo Shakespeare se vio obligado a improvisar suplantando al actor. Más allá de las refutaciones de la existencia real de Hal Berrich y del involucramiento de su autor, distintos estudios disminuyen la lista de personajes con base a las similitudes encontradas en los escasos datos de la época, surgiendo así el nombre de Henry Berrich, con registro bautismal del 28 de julio de 1593, lo que para el año de la primera puesta en escena, hablando de 1606, presentaría una edad cercana a los 13 años, dejando abierta la posibilidad si realmente tal personaje existió y si formó parte de la obra inicial. En otras versiones se plasma que el estreno de la obra, el actor que interpretó a Lady Macbeth perdería la vida al recibir varias puñaladas en el escenario con dagas que, en lugar de emplear material de utilería, se trataba de dagas reales, concluyendo igual que la historia anterior, con Shakespeare saltando al escenario en lugar del actor herido. La obra, que presumiblemente fue estrenada en el Teatro de Londres de Globe o en la propia corte real, sería vetada por el mismo rey Jacobo debido a los hechizos y conjuros que presentaba. Sería hasta el año de 1611 que volvería a ser interpretada con muy sutiles pero específicas directrices en torno a los riesgos que podía generar su ejecución. Gracias a los registros del astrólogo Simon Forman se puede conocer un poco lo que sucedió en esa ocasión, donde habla de su asistencia a 4 obras teatrales suscitadas en el Teatro de Globe. En una de ellas, la tragedia de Macbeth, se interpreta su puesta en escena el 20 de abril de 1611. El 23 de abril de 1616 fallecería William Shakespeare con base al calendario juliano a causa de un fuerte cuadro febril. La leyenda de la maldición de Macbeth fue en incremento, en la misma medida que se ejecutaba. Macbeth cruzó las fronteras llegando a distintos países de Europa, y muchos datos recopilados hacen mención de los hechos, como lo ocurrido en una de las salas de Ámsterdam, donde el actor que interpretaba al rey Duncan murió tras recibir varias puñaladas por quien daba vida a Macbeth en 1672. Sin embargo, los registros son alusivos o no tan detallados para recrear los sucesos de una forma más convincente y por tanto que enriquezca la leyenda de Macbeth. La superstición incrementó su poder de alcance al punto que, tal como ocurrió en aquel hecho aislado en tiempos jacobinos, el anuncio en Londres de la tragedia a finales de noviembre de 1703, un huracán procedente del Atlántico Norte estaba por azotar Irlanda, Gales y el sur de Inglaterra. La denominada Gran Tormenta de 1703 tocó tierra el 28 de noviembre y en voz de la reina Ana. Una calamidad tan terrible y sorprendente, algo similar no existe en la memoria de cualquiera que viva en el reino. La catástrofe, de dimensiones considerables, dejó cifras aproximadas a las 8.000 y 15.000 personas que perdieron la vida. El Canal de la Mancha sería uno de los escenarios más sombríos. Decenas de barcos, tanto de la Marina Británica como del ejército neerlandés, culminaron en el fondo de las aguas. Uno de los registros históricos que amplían el panorama de los sucesos fue escrito por el autor de la magistral obra Robinson Crusoe, hablando de Daniel Defoe, quien se encontraba en prisión desde el mes de mayo de 1703 por la elaboración de un escrito de título El camino más corto con los disidentes, simulando sermones de la iglesia, presentándolos como seres traicionados por su fanatismo. El desolador panorama en el que se hallaba Londres parecía ser producto de una invasión o bien de una feroz guerra. A voz popular no se atribuyó del todo el desastre a la maldición de Macbeth, pero muchos londinenses comentaron o concluyeron que eso era algo más que mera coincidencia. Otro relato a grandes rasgos habla que en una presentación, un espectador perteneciente a la nobleza decidió en medio del espectáculo abandonar su asiento, cruzando de punta a punta el escenario con tal de conversar con una de sus amistades.
A los actores naturalmente no les sentó bien el hecho, por lo que luego de desenvainar sus espadas, expulsaron airosamente a los nobles del recinto, mismos que, tomando la actitud de los actores como una osada ofensa, regresarían al poco tiempo junto a la milicia y quemaron el teatro, que de este hecho no existen más que menciones. La obra llegaría al teatro Drury Lane, donde el actor Charles Macklin, seguido a la convocatoria para el papel de Macbeth, se vería inmerso en una nueva controversia. Esta vez sería contra los diarios londinenses de 1773. Si bien la problemática de ambas partes giraba en torno a hechos ajenos a la supuesta maldición, traería una serie de críticas e inconvenientes a la vida del que se convertiría en uno de los fantasmas que habitan en el teatro Drury Lane. Al igual que Macklin, la también carrera de la actriz Sarah Kemble, conocida como Sarah Siddons en 1785, el formar parte de la tragedia le traería serios problemas y críticas por parte de la audiencia. Para los personajes tanto de Sarah como de Charles, suplantaron parte del vestuario característico de la época isabelina. Macklin apareció frente al público ataviado con una falda escocesa y Siddons sustituyendo la tradicional sábana blanca de inmersión de la locura por un sudario. El registro de los sucesos negativos relacionados con la maldición de Macbeth hace hincapié en los que presentan más allá que ligeros incidentes como un traspié en el escenario, el olvido de diálogos, golpes, caídas y demás hechos que en muchas ocasiones suceden en distintas obras. En el siglo XIX, por la ya existente superstición, se podrían encontrar letreros con avisos como «Está a punto de entrar en el Teatro Barrymore. Los productores le ruegan que se abstenga de pronunciar el nombre de la obra que va a presenciar mientras se encuentre entre estas cuatro paredes», siendo algo habitual en los teatros de distintas zonas de Nueva York. Un joven recinto sería testigo de otro suceso relacionado con la tragedia de Shakespeare. Construido en 1831, el Teatro Astor Place, ubicado en la 434 de Lafayette Street, se convertiría en un campo de batalla donde más de 20 personas perderían la vida en un hecho sangriento. Para inicios de 1840, el teatro estaba consolidado como el espectáculo que mayor convocatoria generaba. Cientos de personas se daban cita en las interminables filas de las taquillas para ingresar a las obras teatrales. En el interior se concentraban distintas clases sociales y saltaba a la vista que casi en su totalidad los productores y protagonistas eran de descendencia británica, por lo que los estadounidenses necesitaban un nombre nacido en su tierra que pudiese representar a su nación dignamente. Edwin Forrest, nacido en el estado de Filadelfia el 9 de marzo de 1806, sintió una poderosa atracción por las artes escénicas, debutando en 1820, curiosamente en una obra de Shakespeare, Otelo. En su traslado a Nueva York, poco a poco comenzó a ganar relevancia y popularidad por ser uno de los actores especializados en el escritor inglés. En tanto el ascenso de Forrest continuaba, de igual forma el también actor ya consolidado William Macready, de descendencia inglesa, comenzaba a cambiar ciertos aspectos de las obras de Shakespeare. De forma extraña, ambas estrellas comenzaron a cruzar sus caminos. En 1846, en la ciudad de Edimburgo, Forrest tuvo la oportunidad de asistir a una obra de Macready. Edwin estaba hasta cierto punto decepcionado por la actuación del actor inglés. Forrest, en varios actos de la obra, silbó en señal de desacuerdo al momento que finalizaban los diálogos de Macready, siendo secundado por los asistentes que no estaban del todo complacidos con lo que veían. Según la redacción del diario El Escocés, en un artículo titulando la reacción de Forrest como el profesional celoso, hacía referencia a lo visto en el interior del teatro, a lo que Edwin contestaría en las hojas del también periódico The London Times, explicando su actuar como una situación normal, donde el público expresa de esta manera cuando siente fascinación o reprobación por el desempeño actoral. Seguido a esto, Forrest y compañía intentaron hacer lo propio en la ciudad de París. Sin embargo, en ese lugar, Macready utilizó y movilizó sus influencias para que la obra de Forrest no se llevase a cabo. Londres sería testigo de actos similares, esta vez en el Teatro Princess, donde, según la redacción del diario The Boston Mail, de fecha 30 de octubre de 1848, la opinión del diario fue para concluir: contratar a hombres para que a la salida de Forrest del teatro le griten a la cara su descontento. Esto marcaría lo que sucedería en los meses posteriores. De vuelta en Estados Unidos, ambos actores en paralelo se embarcaron en distintos tours por el país para promocionar su talento. En cada poblado se concretaba un choque cultural, llegando a crear dos bandos, los fieles seguidores de Macready y los de Forrest. La disputa parecía impulsada por ideales políticos debido a diferentes temas sociales que realmente nada tenían que ver con la actuación. Sin embargo, los bandos estaban creados y 1849 sería testigo de ello. Tras el anuncio de la nueva gira de Macready en Estados Unidos, parecía que el calendario de Forrest estaba planeado y pensado para no perderle el paso a Macready, mismas zonas, mismos horarios y mismos enfoques. A Edwin en su viaje a Londres no le había ido como esperaba, por lo que iba a aprovechar para sumar más seguidores a su causa.
Popularmente, la figura de Forrest estaba relacionada con la clase obrera o trabajadora, incluso despertando simpatía en distintas pandillas del Bajo Manhattan. El rústico aspecto físico de Edwin encajaba en los parámetros del hombre promedio que, a base de fuerza y resistencia, soportaba las labores en distintas actividades de exigencia física. Por su parte, MacReady era visto como el representante de la burguesía, de la clase alta, donde muchos de los que asistían a sus obras declinaban a toda costa asistir a sitios como el Teatro Bowery, lugar del debut de Forrest, con tal de no mezclarse con migrantes y la clase trabajadora. Al igual que Forrest, el físico sutil y refinado de MacReady era algo que generaba rechazo en los seguidores de Edwin. El Astor Opera House o Astor Place había sido edificado en 1847 en la misma calle Lafayette con el propósito de brindar a la clase alta un sitio exclusivo para su entretenimiento. Las prendas ostentosas, los rostros refinados y altivos, más el paso desinteresado en las polvorientas vestimentas que les observaban, era un escenario chocante para los habitantes del barrio marginal conocido como Five Points del Bajo Manhattan. En dicho sitio, llegando a cobrar $1 por boleto, gasto que no cualquiera podía sufragar en esos años. En medio de una obra en el teatro de la calle Arch, MacReady mencionó el incidente de Edimburgo, dando una respuesta desinteresada a los silbidos de Forrest. La contestación de Edwin no demoraría en publicarse, donde señalaba los sabotajes e intentos de MacReady de truncar su carrera, agregando el desagrado de William por el público estadounidense, siendo algo que toleraba por el bien de los negocios. MacReady amenazó con una demanda por difamación, pero tras contar con la asesoría legal de sus abogados, estos le aconsejaron no continuar con su cometido. Curiosamente, tras la decisión, una serie de pruebas que inculpaban a MacReady fueron de conocimiento público, lo que influiría en la ya marcada postura de los seguidores de Forrest. A inicios del mes de mayo de 1849, los ciudadanos observaban en la cartelera que MacReady interpretaría la tragedia de Macbeth en el Astor Place, y Forrest haría lo propio con la misma obra, pero en el Teatro Bowery. Los precios de las entradas en el Astor habían sufrido considerables rebajas, dado que, según sus registros, por los altos costos salariales y de mantenimiento, era complicado mantener una temporada completa con saldos positivos. La prensa, como sucede aún en la actualidad por medio de títulos como La aristocracia contra el pueblo, alborotó aún más los ánimos de los espectadores. Al enterarse de los precios de los boletos, los populistas que apoyaban a Forrest se reunieron para adquirir decenas de entradas y asistir a la obra. Al interior de sus abrigos llevaban consigo distintos objetos que sabían perfectamente dónde terminarían. La noche del 7 de mayo de 1849 mostraría dos escenarios opuestos. Dentro de la Casa de la Ópera del Teatro Astor, las butacas abarrotadas de simpatizantes de Forrest desde el inicio de la obra realizaban distintos sonidos con tal de desconcentrar a los actores de la tragedia. Risas, gemidos y exclamaciones de vergüenza serían solamente el principio de una larga noche para MacReady. Conforme los actos fueron avanzando, se tendría que detener la función, cuando un gran número de asistentes buscaron dentro de sus abrigos los huevos y las verduras podridas, los líquidos malolientes, las manzanas y demás objetos que fueron lanzados al escenario, más la lluvia de zapatos que serían la antesala para lo que iba a culminar con asientos arrancados violentamente, entre gritos eufóricos en contra de los aristócratas. Por su parte, Forrest culminaba magistralmente la obra, siendo aclamado por el público. MacReady naturalmente estaba desencajado por lo sucedido, anunciando su regreso inmediato hacia territorio inglés. Esta noticia fue recibida de dos formas, negativa por sus fanáticos y positiva por sus detractores. Más allá de eso, los aristócratas se dieron a la tarea de realizar una petición escrita donde resaltaban firmas como la del novelista Herman Melville, donde se solicitaba la permanencia del actor y desistiese así de su objetivo. Al conseguir su permanencia, se anunció una nueva puesta en escena para el 10 de mayo, mismo que quedaría marcado en la historia de forma trágica. Las carteleras eran anuncios de una posible guerra. Por esto, el comisionado de la ciudad, Washington Matzel, solicitó una audiencia de carácter urgente con el alcalde Caleb Woodhull, quien, tras escuchar las palabras del jefe de policía en relación a no contar con los efectivos suficientes para hacer frente a la situación, la solución por parte del alcalde fue llamar a la milicia estadounidense. En distintos puntos de Nueva York, los involucrados se preparaban para la cita. La obra iniciaría en punto de las 19:30 horas y los simpatizantes de Forrest debían repetir lo hecho 3 noches atrás. Pero a diferencia de ese día, los participantes se habían multiplicado cerca de 100 personas más por cada una. En distintos puntos de la zona se habían entregado afiches y volantes para que asistieran a una obra en la que se llegó incluso a regalar boletos para que aceptaran participar, siendo los bares y los restaurantes los que reclutaron más efectivos. En los periódicos también se podían leer distintas columnas a favor de uno y de otro actor.
El despliegue del 7º Regimiento de Militares y Policías liderados por el general Charles Sanford, que ocurría en el Parque de Washington, produjo dos reacciones que marcarían lo que iba a suscitar. Por una parte, los aristócratas y simpatizantes de McReady se sintieron seguros de brindar su apoyo y asistir al teatro. Era casi impensado que los populistas realizaran disturbios en el Astor Place. Por otra parte, los seguidores de Forrest no iban a sentirse intimidados. En vez de ello, reforzaron su armamento en caso fuese requerido. Ambos batallones desfilaron en dirección de la calle Lafayette. Filas de tropas montadas, artillería ligera movilizada por los efectivos, policías y húsares marchaban a paso firme. A su vez, cientos de civiles avanzaban con actitud desafiante, mezclándose los bandos de McReady y Forrest al momento de arribar al punto de encuentro. Cerca de 10.000 personas se habían concentrado en las afueras del teatro, llegando a ser visible el despliegue de los hombres de la Saint Tammany que buscaban ridiculizar las decisiones de la milicia de Woodhull. El ataque había sido planificado de la siguiente manera. Un grupo con boleto en mano llevaría consigo líquidos inflamables, verduras podridas y otros objetos para que al ser lanzados los anteriores al escenario, el alboroto pudiese crear la distracción que permitiese a los incendiarios alcanzar su cometido. En las afueras se darían relevos de vigilancia para atacar a quienes intentasen impedir el incendio o bien fuese requerida una disputa callejera. Las puertas del Astor Place se abrieron y las filas para ingresar se vieron sorprendidas al ver cómo uno a uno eran registrados de pies a cabeza los asistentes. Los anti-McReady veían cómo su plan se desmoronaba al ser rechazada la solicitud e intento renuente de ingreso tras encontrar los objetos que llevaban ocultos. La mayoría de los populistas no pudieron ingresar y los que lo consiguieron divisaron cómo de los 350 hombres designados por Sanford, poco más de una decena estaban custodiando el interior del teatro. Al no saber qué hacer o cómo proceder, la obra en el que no se pronunciaría palabra alguna se desarrollaba solamente con gestos dramáticos en medio de un silencio sepulcral. La obra culminó al filo de las 9 de la noche y los asistentes comenzaron a abandonar la sala, entre ellos McReady, que a través de un disfraz dejó atrás el teatro. Esto naturalmente no fue bien recibido por los populistas, por lo que quizá impulsados por la frustración, comenzarían una serie de protestas y disturbios en escalada, que tras el arribo de las tropas de refuerzo, la batalla campal alcanzaría el punto más desastroso posible. Una lluvia de piedras se desató en contra de los uniformados, los que iniciaron su respuesta de forma violenta. La calle Lafayette se había convertido en sitio de una verdadera batalla campal. La redacción del diario The New York Times plasma que, mientras se resquebrajaba una ventana tras otra, los pedazos de ladrillo y los adoquines resonaban en las terrazas y los vestíbulos. La confusión aumentaba hasta que la Casa de la Ópera parecía una fortaleza asediada por un ejército invasor, en lugar de un lugar destinado para la diversión pacífica de la comunidad civilizada. La batalla no se libró solamente en campo abierto, sino que las tiendas y negocios vecinos al Astor Place se convirtieron en barricadas improvisadas donde buscaban refugio inocentes y culpables. Las cifras de fallecidos aumentaban a cada minuto de esa fatídica noche y muchas de las bajas eran los que habían asistido por curiosidad o que nada tenían que ver con la disputa. Las hogueras fueron tomadas por la policía y la barricada de la calle 9 cayó, siendo varios los sujetos capturados. Antes de la medianoche, la policía había retomado el control de las calles y eran pocos los que intentaban resistirse al mandato de orden. Los telégrafos no paraban de sonar en todo el país, dando informes de lo acaecido, llegando incluso hasta el despacho del presidente James Polk. La cifra de los disturbios del Astor Place y relacionado con la maldición de Macbeth dieron la suma de cerca de 30 populistas fallecidos, 48 personas heridas, cerca de 70 efectivos con heridas de consideración y 140 oficiales de la milicia convalecientes. El 11 de mayo concentraría a miles de personas en las afueras del ayuntamiento, donde debatieron acerca de planear un acto de venganza para rememorar a los fallecidos. Tras esto se dio un despliegue en su mayoría de esposas, madres y demás familiares asistiendo a bares cercanos y a la misma morgue para reunir a las familias que se hallaban de pésame. Sin embargo, pese a la movilización hacia Astor Place, las autoridades los dispersaron de forma pacífica, evitando que la cifra de muertes creciera. La situación resultante de esta sangrienta y mortal disputa se convertiría en un negro suceso que ni Edwin Forrest ni William McReady superarían del todo. McReady se retiró de la actuación en 1851, 2 años más tarde de los disturbios a los 58 años, y Forrest no pudo mantener su ya reputación por más deteriorada, la cual terminó de sepultarse al ser acusado y enjuiciado por su esposa de adulterio. La maldición de Macbeth fue la respuesta supersticiosa ante lo ocurrido. Sin embargo, poco tuvo que ver realmente con las decisiones que culminarían en poco más de 3 decenas de hechos luctuosos.
La disputa, que dejaría cifras superiores a las 600.000 muertes, culminaría el 9 de abril de 1865 en un conflicto que aún en la actualidad se debaten las razones o causas reales de su estallido. Sin embargo, el reelecto presidente de Estados Unidos asistiría a una de las actividades que disfrutaba, dirigirse al teatro y observar una puesta en escena, sitio en el que también lo haría su asesino. Por esto, quien sería considerado como uno de los mejores Hamlet de la historia entre los años 1941 y el siguiente, estaría a cargo de la producción de varias obras, entre ellas la tragedia de Macbeth, contando con diversos actores que darían vida a los papeles asignados. De este incidente surgieron distintas teorías, mismas que intentaban hallar una razón convincente de lo sucedido, desde un acto premeditado y planeado hasta la narrativa que se popularizó seguido a las publicaciones que conectaban de forma interesante los sucesos ocurridos en la gala.